Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva emisión del Congreso de Todos, un programa que busca acercar el trabajo de los diputados hacia ustedes y que conozcan qué es lo que se hace en el Palacio Legislativo, qué es lo que hacen las personas que ustedes con su voto llevaron a ocupar un lugar ahí. Quiero saludar esta noche a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, porque como les hemos estado comentando, el trabajo legislativo está dividido en comisiones. Hay de todo tipo de asuntos. Hoy vamos a hablar de derechos humanos y presidiendo esta comisión saludo con mucho gusto a una de las diputadas que integran esta legislatura, la diputada Miriam Tenis Ibarra. Diputada, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Lula. Gracias por la invitación. Y también como integrante y eres secretario, ¿verdad, diputado? Marco Arturo Reyes Delgado. ¿Cómo estás, diputado? Gracias, Lula. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias. El diputado Gregorio Zamarripa. ¿Cómo estás, diputado? Bien, Lula. Gracias por la invitación y con la audiencia aquí ante alto. Muchas gracias por acompañarnos. El diputado José Luis Alférez, que acaba de estar con nosotros también para hablarnos de gestión social, también anda cuidando los derechos humanos. ¿Cómo estás, diputado? Bien, Lula. Muchas gracias por la invitación y nuevamente reiterando el apoyo aquí en el programa. Muchas gracias, diputado. Y el diputado Héctor Quirós, que nos va a platicar también en qué están trabajando los diputados en esta comisión en el Congreso. Gracias, diputado, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también, a su invitación y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Cuando escuchamos de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, como que podemos pensar, diputada, ¿qué hacen ahí para cuidar los derechos humanos? Ahí puedo ir a poner mi queja también si noto que hay una violación o considero que hay una violación. ¿Qué tipo de leyes están trabajando? Es decir, ¿qué podemos platicar de lo que hasta este momento ha hecho la comisión que tú encabezas? En lo que te refieres acerca de las quejas, por eso existe la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Una de las funciones especiales o específicas de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura es estar muy en contacto con esta comisión y darle seguimiento a todas estas quejas, estar preguntando cómo va el trámite de cada una de las quejas que las personas van y ponen ahí. Y bueno, actividades no nada más legislativas. Sí queremos que la gente sepa lo que hacen los diputados y lo que estamos haciendo nosotros en la Comisión de Derechos Humanos. Estamos trabajando temas también de prevención, temas de respeto, porque por ahí dicen, no se respeta lo que no se conoce. Claro. Los derechos humanos son un tema que nos inmiscuye, que nos debería de importar a todos, puesto que son precisamente para nosotros, para los humanos. Hay una cita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que todos somos iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Y ahí es donde yo digo, bueno, entonces, ¿para qué debe de existir una Comisión Estatal de Derechos Humanos? Para proteger a los humanos de los propios humanos. Si todos nos enfocáramos o siguiéramos este precepto de la Declaración Universal, pues no tendría que haber estas situaciones, puesto que todos seríamos tratados con respeto, con dignidad, y nuestros derechos pues no serían violentados. Es que hay muchas cosas que no deberían existir si todos pusiéramos de nuestra parte, que el Instituto es de las Mujeres para defender a las mujeres, pues si todos nos trataran bien, no necesitaríamos. En fin, hay muchas cosas, pero hablando de eso, diputado, no sé si a ti te pasa, tú tienes hijos, pero todos nos pasa que los niños conocen mejor sus derechos a veces que los adultos. Ellos saben a qué tienen derecho, qué no les puede pasar, etcétera. ¿Cómo está la difusión, la protección de derechos humanos en Aguascalientes? Bueno, precisamente ha sido una de las tareas fundamentales, no solamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni de la Comisión Estatal, sino de los 3 niveles de gobierno y obviamente de los diputados. En ese sentido, bueno, yo creo que la difusión es amplia, mas sin embargo, aunque esa difusión es amplia, muchas de las veces no es aterrizada y no llegamos a comprender hasta dónde llega o qué mecanismos tenemos que utilizar para que realmente sean respetados esos derechos humanos. Y yo creo, bueno, que la comisión ha tenido un intenso trabajo, hemos realizado foros, hemos recibido las aportaciones, no solamente a través de los foros, sino con el trabajo diario de todos los requerimientos, de todas las necesidades en materia de derechos humanos. Y bueno, una cuestión trascendental fue que los miembros de la comisión y el propio pleno, es decir, los 27 diputados, aprobamos reformas a la Constitución como constituyente permanente, en donde precisamente se salvaguardan esos derechos humanos y hay aspectos tan importantes como es en el aspecto educativo, en el asilo,
en cuestiones de derechos fundamentales como es el derecho a la vida, a la familia y muchas otras cosas más. Yo creo que la tarea no está terminada y nuestro papel también como legisladores, como dice nuestra compañera, no solamente es en el marco legislativo, sino ir un poquito más allá en su difusión y, ¿por qué no?, en salvaguardar esos derechos humanos. Vamos a platicar de actividades que estarán realizando a lo largo de esta semana, precisamente hablando de ese contacto con la población, porque mucho se ha señalado, diputado Samarripa, que hay a veces abuso en los foros y que foritis, y he leído por allá algunos comentarios, pero ¿cuál es la importancia de precisamente tener el contacto con la población? Yendo, por ejemplo, a talleres, que también es un asunto muy interesante que lo vamos a detallar más adelante, o invitando a, déjame decirte quiénes van a estar, a los representantes del Poder Judicial, del Ejecutivo, a barras y colegios de abogados, asociaciones civiles, a que vayan al Congreso a hablar de este asunto de derechos humanos, sobre todo cuando entre sus pendientes más urgentes está que aquí también se aprueben reformas legales en materia de derechos humanos. Bueno, gracias. Cuando se habla de la comisión del Congreso, hay que referir bien en qué consiste la democracia. La democracia es diálogo, sí, y la mayoría de actividades que realizan estas comisiones es el diálogo directo con los actores. O sea, cualquier iniciativa que tú lleves a la Cámara, si no tiene legitimidad, si no tiene consenso, si no está socializada, difícilmente se va a traducir en esto. Para crear una ley tienes que consensar cómo está la problemática, cuál es el marco delimitatorio y cuál es el objetivo que tiende a resolver esa iniciativa de ley. Cuando se llama o se abre, y es parte de la representación popular, se abre la comisión para que vengan los actores que has comentado, es para que el Poder Judicial dé su punto de vista de cuál es su perspectiva, de cómo está la situación interna, porque siempre hay derechos humanos que tutelar, no todo es defensa, a veces es divulgar, a veces es educar. Cuando va el procurador es para que vea esa parte, cuando va la PGR es para que vea esa otra parte, cuando van las ONG es para intercambiarlo. Esos asuntos o adjetivos de foritis es porque a veces no le damos la real dimensión o importancia que requiere esto. Cuando se le habla que vaya alguien, que vaya determinada conductora o periodista, es para que hable de su rol, de cómo está en ese aspecto. Pero cuando la comisión se abre es para que se nutra y que vayamos de manera responsable a hacer las aportaciones. Todo esto queda en el diario de los debates, todo esto queda ahí asentado y con eso se puede ir llevando a cabo. El tema de la reforma penal que acabas de comentar es una reforma constitucional a nivel general que se ha realizado en el 2008 y se le dan 8 años para poderse implementar. Están en la etapa de conocimiento todos los estados y crean comisiones especiales para difundir en qué consiste esta nueva reforma penal. Y esta nueva reforma penal tiene que ver con el procedimiento democrático en cuanto a transparencia, en cuanto a la participación de la ciudadanía en este esquema. La gente quiere de más viva voz participar en la justicia, cómo se aplica a ella y también a quién se aplica y qué pasa después de que lo ajusticias, como se dice en el argot. Entonces, se ha buscado establecer un nuevo procedimiento penal judicial que respete esos derechos humanos. Entonces, estamos en la etapa de educarnos nosotros como sociedad para decir, queremos llegar a este estadio de transparencia democrática y que sea en el ámbito de la línea internacional, de pleno respeto a esos convenios que ha comentado la presidenta, de los 108 que tiene firmados el gobierno nacional, de darle cabida en la acción federal y la local. Entonces, lo que estamos haciendo en este nuevo modelo de reforma penal es garantizar ese respeto a los derechos humanos, como lo hace la Comisión y como lo hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Diputado Alférez, si pudiéramos destacar, porque sé que es un documento enorme, no me quiero imaginar ni cuántas hojas tendrá, pero esta reforma, ¿qué podemos destacar así en un par de minutos como asuntos importantes que la población debe conocer, que va a incluir esta ley que se está debatiendo y que se aprobará muy pronto? Lo único que yo te puedo garantizar es que vamos a salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos en el Estado, y nos estamos acoplando a una reforma que realmente ya le hacía falta al país, ¿sí? No nada más en Aguascalientes, creo que en eso nos hemos atrasado un poquito, ¿sí? Entonces, nos han pedido mucho, en el caso de un servidor, nos piden mucho salvaguardar los derechos de la niñez. Es un tema que ha quedado en el olvido.
de salvaguardar los derechos de las mujeres embarazadas o de las niñas embarazadas, ¿sí? Que han quedado también en el atraso, o sea, no se ha podido aplicar la ley como debe de ser. Entonces, un derecho que tienen realmente estas personas y que quedan en el olvido. Tú sales a las colonias ahorita y ves una muchachita de 15, 16 años que está embarazada, que no tiene ya oportunidad de trabajar, que no tiene oportunidad de seguir estudiando, que no tiene oportunidad de darle una calidad de vida a su niño o al bebé que va a tener, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que profundizarnos. Creo que es lo que pide la sociedad, ver todo ese tipo de detalles, cómo ayudarle a esa niña o a esa muchacha o a esa adolescente a tener salvaguardado que va a poder seguir estudiando, que va a poder tener alimentación su bebé, que ella va a poder tener un empleo, ¿sí? Ahí es donde tenemos que meternos. Y al niño, tenerle salvaguardados sus derechos en educación, en alimentación. Esos son los temas que más compiten en esta nueva reforma, ¿sí? Te digo, entonces, por ahí queremos salvaguardar realmente los derechos de las personas y los ciudadanos en el Estado. Gracias, diputado. Platíqueme un poquito, diputado, a usted en lo particular, ¿qué le interesa que se respete mucho de la ley y si tiene alguna propuesta para mejorarlo ahí estipulado o para enriquecerlo? Tú comentabas que ya los niños saben de sus derechos, que ya no se dejan, que en la misma escuela va evolucionando estas cosas. Sin embargo, no quería dejar la oportunidad de hacer este comentario. Es cierto lo que tú mencionas. Creo que ya, obviamente, los adultos, las mujeres, los diferentes géneros van teniendo más conocimiento de sus derechos. Y obviamente incluye a los niños, pero sí quiero hacer énfasis en esto porque estamos pasando, creo que, a una nueva generación permisible. Sí es cierto que los niños deben de tener esta información, pero también la contraparte, el también saber a qué no tienen derecho. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, ellos tienen derecho a la libertad, a expresar, sí, pero también tienen un límite a donde no pasarse en los límites con el compañero, con sus maestros, ¿por qué no con sus papás? ¿Sí? Entonces creo que es un trabajo muy interesante que se está haciendo aquí en la comisión. Déjame decirte que no nada más es como ahorita mencionabas de foritis, de traer especialistas, de hacer eventos por cubrir la agenda. Déjame decirte que tuvimos aquí dentro de la comisión y algo que le valoramos mucho a la presidenta que trajo a la licenciada María Elena Ayala de Chihuahua, que es la presidenta del Comité de Derechos Humanos de Chihuahua, y ella está muy metida en esto de los niños, en meterse a la educación, que es uno de los derechos elementales de la persona, del niño, pero el cómo hacerles conciencia a los maestros, a los niños y obviamente a los papás de estos temas, ¿no? Entonces, sí estamos metidos en muchos temas, pero creo que estamos tratando de aterrizar cosas prácticas, cosas que realmente le abonen a los a niños, la vida real, a la vida real, a la educación real, a las cosas que le aporte algo esta legislatura. Vamos a platicar después de la pausa qué opinan de si los derechos humanos protegen a los delincuentes, que es algún tema que también se ha mencionado mucho, de cómo ven a la Comisión Estatal en la materia y de un taller que no quiero dejar pasar por alto porque a mí en lo particular me llegó realmente y me sensibilizó. Hacemos una pausa y regresamos. Realizan foro de consulta con asociaciones civiles. El objetivo, conocer sus puntos de vista, la problemática y las necesidades que tienen para incluirlas y enriquecer lo que será la ley de fomento para ese sector que estará analizando la legislatura en unos días más. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Juan Manuel Gómez Morales, destacó la labor de estos organismos, pues complementan el quehacer de las instituciones oficiales que jamás podrán atender solos todas las demandas de los ciudadanos. Se busca darles mayor injerencia en planeación y supervisión de programas sociales y además mayor certeza legal. Mi nombre es Jorge Delgado, diputado por el 4º Distrito. Actualmente presido las comisiones Asuntos Electorales y Prácticas y Reglamentos Parlamentarios.